Hola, buen día. Mi nombre es Pérez López José Raúl y mi equipo y yo, el equipo número 5, les vamos a presentar la fusión nuclear. ¿Qué es la fusión nuclear? La fusión nuclear es una reacción en la que dos núcleos de átomos ligeros se unen para formar un núcleo más pesado. A las reacciones de fusión nuclear también se les conoce como reacciones termonucleares, debido a las altas temperaturas que experimentan. Un átomo es la partícula más pequeña de un elemento. Puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Pongamos un ejemplo. Eh, Tenemos un trozo de hierro y ese trozo de hierro lo dividimos en dos partes y esas dos partes las dividimos en cuatro y así sucesivamente hasta llegar a un punto en el que ya no se pueda partir. Si pudiéramos partirlo ya no sería hierro, sería otro elemento de la tabla periódica. Ese trozo tan pequeño sería un átomo de hierro. Las unidades básicas de la química son los átomos. Durante las reacciones químicas se conservan entre ellos, no se crean ni se destruyen, simplemente se organizan de mejor manera para crear enlaces diferentes entre ellos. Ah, ¿Cuáles son los principales átomos que se utilizan en la reacción de la fusión nuclear? El hidrógeno es el principal átomo que se utiliza. Se puede presentar en tres configuraciones: el protio, el deuterio y el tritio. Estos tres isótopos se utilizan como combustible de la fusión nuclear, por eso son los principales que se utilizan. Los isótopos son átomos cuyos núcleos atómicos tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. La reacción, como podemos ver en la imagen, la reacción deuterio-tritio da lugar a un átomo de helio, que es el helio es un gas inerte, y un neutrón cuyas energías pueden aprovecharse para alimentar el reactor y producir electricidad. Es importante que recordemos que el núcleo de un átomo está habitualmente constituido por cierto número de protones y neutrones, como lo había dicho anteriormente, así como por unos electrones que orbitan a su alrededor. Ah, para obtener una reacción de fusión nuclear, los átomos deben de superar una barrera importante de las fuerzas electrostáticas, que es cuando dos núcleos son sin electrones se repelen entre sí. ¿Por qué pasa esto? Porque los protones son iguales. Estas son las características que deben de tener los principales átomos para que se utilicen en la reacción de la fusión nuclear. Muy buenas tardes, profesora. Yo le voy a hablar de los principales reactores de fusión nuclear, siendo los más importantes dos, el ITER y el JET. Vamos a comenzar con el ITER. ITER, por sus siglas en inglés, International Thermonuclear Experimental Reactor, o Reactor Termonuclear Experimental Internacional en español. El ITER es un proyecto que busca construir un enorme reactor nuclear de fusión en el sur de Francia, en esta pequeña locación. El ITER el proyecto ITER está formado por 35 países, en su mayoría son de la Unión Europea. La tecnología que utiliza el ITER es tokamak. Dentro de él está esta rosquilla, esto que vemos en la imagen, con estos imanes potentes. La función de esto es calentar tanto a 100 millones de grados que se pueda formar plasma y ya teniendo el plasma poder fusionar su energía con los potentes imanes. Eh, es un proyecto bastante costoso, es muy complejo, se espera que esté listo en el 2025, listo y funcionando, y hasta ahora el aproximado del coste ha sido 24.000 millones de euros, un aproximado. Por su parte, el JET, Joint European Torus, o Toro Común Europeo, eh, fue puesto en funcionamiento por primera vez el 5 de julio de 1983. Hasta que el reactor ITER pueda dar este funcionamiento, hasta ahora sigue siendo el experimento de fusión nuclear más grande del mundo. La tecnología que tiene este reactor es la misma que tendrá el ITER.
el tokamak. Tienen el mismo principio, calentar a 100 millones de grados y después hasta formar plasma y después poder fusionar su energía y producir evidentemente más energía. Encontramos que este proyecto se encuentra a las afueras de Oxford y como les mencionaba es el reactor utiliza el mismo combustible que es la fusión del deuterio y el tritio, estas partículas del oxígeno. Y esta sería mi breve explicación, profesora. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Adrián y les voy a presentar las condiciones para llevar a cabo una reacción de fusión nuclear. Como sabemos, las reacciones de fusión nuclear consisten en elevar las partículas a temperaturas excesivamente altas. Por eso es necesario tener los confinamientos adecuados, porque un confinamiento de vasija no es el suficiente. A lo largo de la historia se han desarrollado dos tipos de confinamientos, el cual uno de ellos es el confinamiento inercial y el confinamiento magnético. El confinamiento inercial consiste en crear un medio tan denso en el cual las partículas no tengan posibilidades de escapar ni de chocar entre ellas. Para ello se impacta una pequeña esfera compuesta de deuterio. El deuterio es un protón y un electrón. Y además es necesario tener un tritio, que está compuesto por un protón y dos neutrones. Entonces, al inyectar esto se crea una pequeña impulsión. De esta manera se hace cientos de veces más denso el estado sólido normal, permitiendo que se produzca una fusión. El segundo punto es el confinamiento mediante magnetismo, el cual consiste en inyectar hidrógeno o un deuterio. El deuterio, ya les mencioné, es el compuesto de un protón y un electrón. De esta manera se calienta mediante una radiación de microondas y de esta manera la temperatura del gas se eleva lo suficiente para que se ionicen, es decir, para que los núcleos atómicos pierden sus electrones elevados. ¿Cómo se lleva a cabo las altas temperaturas en el reactor? Bueno, para ello es necesario utilizar o tener aceleradores de partículas o simplemente recurrir al calentamiento a temperaturas muy elevadas. A las temperaturas muy elevadas se le conoce como función térmica y consiste en calentar los átomos hasta lograr una masa gaseosa denominada plasma, compuesta de electrones libres y átomos altamente ionizados. Asimismo, como les mencioné, se elevan tanto las temperaturas que es necesario tener el confinamiento adecuado. Y es necesario también tener el control de plasma de altas temperaturas en la cavidad del reactor de fusión, el tiempo necesario para que se produzca la reacción. También es necesario lograr una densidad del plasma lo suficiente para que los núcleos estén cerca unos de otros y puedan dar reacciones de fusión. ¿Cómo se lleva a cabo la reacción de fusión nuclear para generar energía eléctrica? Para llevar a cabo este proceso lo que necesitamos son 2 gramos de hidrógeno. Estos 2 gramos de hidrógeno vamos a calentarlos a 150 millones de grados Celsius. Al llegar a tanta temperatura lo que obtenemos es un estado de la materia llamado plasma. Una vez hemos elevado el hidrógeno a estas temperaturas, lo que hacemos es que un átomo de hidrógeno y otro átomo de hidrógeno se van a juntar. Al momento de juntarse lo que va a suceder es que van a desprender una gran cantidad de energía y un neutrón. El resultado de esta fusión es un átomo de helio. Este átomo de helio, a su vez, puede volver a juntarse con otro átomo de hidrógeno, volviendo a soltar energía. Como se puede ver en la imagen, es el proceso que lleva y puede volver a repetirse y a repetirse y a repetirse indefinidamente. Pero ¿cómo obtenemos la energía eléctrica de este proceso? Pues toda esa energía que tenemos podemos traducirla a calor. Este calor va a calentar agua evaporándola. Este vapor va a pasar a una turbina y es que esta turbina va conectada a un generador. Lo que hace el generador es transformar el movimiento de la turbina en energía eléctrica. Así es como obtenemos la energía eléctrica del proceso de fusión. Para terminar de explicar esta imagen, lo que pasa con el vapor es que se vuelve a enfriar pasando a ser agua y esta agua se vuelve a calentar, vuelve a ser vapor, mueve la turbina
va al generador y el generador se encarga de hacer el movimiento de energía eléctrica. Y este proceso se repite y se repite y se repite. Es por eso que este es un buen método para obtener energía eléctrica. Bueno, ahora yo hablaré sobre las ventajas y desventajas de la generación de energía por fusión nuclear. La energía por fusión nuclear, como todo, tiene sus ventajas y desventajas, pero según la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina, esta es la principal alternativa para el futuro de la generación eléctrica a gran escala. En la actualidad, hemos recurrido a diferentes tipos de generación de energía eléctrica, ya sea por la quema de combustibles fósiles, la cual no es nada limpia, ya que representa el 64% del total de las emisiones de contaminantes en México, o energías que dependen de situaciones externas a la sociedad, como lo son las energías renovables, que aunque es una energía limpia, depende ya sea de la situación meteorológica en el que se encuentra en ese momento, por lo cual no representa un flujo constante de energía para la sociedad. Por estas razones es que se ha posicionado como la principal alternativa. Otras de las ventajas que tiene la energía por fusión nuclear es que a comparación de la fisión, no genera desechos nucleares, y si ésta llega a generar, son muy pocos y se pueden llegar a desintegrar en menos de 50 años. Tampoco genera gases de efecto invernadero ni partículas contaminantes, por lo cual este tipo de energía no daña el planeta. Una de las principales desventajas que tiene la energía nuclear es que tiene una muy mala concepción social, ya que por accidentes como los de Fukushima y Chernobyl hemos podido ver su potencial destructivo, o también por las armas nucleares, las cuales durante la Segunda Guerra Mundial mataron a más de 200,000 personas. Otra de las desventajas que tiene la energía por fusión nuclear es que esta sigue siendo una tecnología en desarrollo, por lo cual en la actualidad ningún reactor nuclear funciona por fusión nuclear. Y todos, como lo son Fukushima y Chernobyl, que en su momento llegaron a fallar, funcionaban por fisión nuclear. Y todo esto se debe a la complejidad de su proceso, ya que se tiene que llegar al punto de ignición. Este punto es en el que la fuerza de atracción de los núcleos es mayor que la fuerza de repulsión. Y para poder llegar a este punto de ignición se requiere una cantidad inmensa de energía. Y todo este proceso representa un gran problema, ya que deteriora la etapa de la vida útil de este reactor nuclear. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Hola, me presento. Mi nombre es Ángel Olivares y yo les voy a hablar de las diferencias entre fusión y fisión nuclear. Para tener bueno, para entender un poco mejor este tema, les voy a hablar lo que es la fusión, que es donde se unen dos átomos, bueno, dos núcleos de átomos ligeros para formar un núcleo mucho más pesado, y en pues se libera energía, o se absorbe o se libera también energía y se liberan partículas. Ya teniendo en claro lo que pues es un poco la fusión nuclear, pues les voy a dar lo que es la fisión nuclear, sus diferencias. Ok. En la fisión nuclear es literalmente lo contrario a lo que es la fusión nuclear. Pues ya que la fisión nuclear es donde se divide el núcleo más pesado para formar átomos, bueno, núcleos de átomos más ligeros. Y esto se debe a que en la fisión entra un neutrón, y el neutrón es el causante que se liberen los átomos, y en emiten más neutrones, frecuencias de gamma, y también emite bastante energía. Y pues para comprender un poco más lo que es la fusión y la fisión, les voy a poner un ejemplo con un pequeño globo. Y aquí tenemos bueno, al momento de inflar el globo se podría decir que es la fusión, ya que pues estamos formando un núcleo muy pesado,
que sería en este caso todo el globo. Y lo que sería la fisión, este sería el núcleo pesado y, por ejemplo, el alfiler o lo que tengo aquí en la mano, pues sería lo que viene siendo el neutrón. Y al momento de que explota, pues se hace lo que se conoce como fisión, ya que se hacen mucho más ligeros los núcleos, se libera energía y está emitiendo muchos más neutrones. Se le llama a esto fisión, donde los átomos, bueno, los núcleos se hacen mucho más ligeros en dos o más partes. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención.